Hola, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a un miércoles de CREA nuevamente. Mi nombre es Hugo Santillán, soy coordinador de comunicación y para mí es un placer a nombre de ICREA y de todos los que somos partícipes de esta asociación, darles la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro webinar miércoles de ICREA. El tema de hoy es continuidad de negocio desde la perspectiva operativa de la nube. Y nuestro ponente el día de hoy es Arturo Cáceres. Él es gerente comercial de Data Center para Megacable. Brevemente, puedo darles una pequeña introducción de él, ya que cuenta con más de 12 años de experiencia en administración en diversas compañías de centros de datos en México. Él es ingeniero en comunicaciones electrónicas por parte del Politécnico Nacional. Así también cuenta con un MBA dual de la Escuela Bancaria y Comercial y la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, Escocia. Eh, con esta experiencia laboral, él se ha desempeñado en servicios administrados, conectividad, ciberseguridad, servicios TI a nivel México, Centroamérica y Sudamérica. Para nosotros es un agrado tener a esta personalidad, Arturo, para darnos a conocer cómo se está observando el tema de la nube después de todo este asunto de la pandemia, ya más que dicho, pero también para darle una continuidad a lo que son los negocios y esta transformación digital que estamos siendo partícipes en cada momento de nuestros días. Arturo, si nos puedes escuchar, si puedes habilitar tu micrófono. Muchas gracias. Y pues bienvenido y pues el staff, el podio es tuyo. Muchas gracias, Hugo. También muchas gracias por la introducción. También muchas gracias a todas las personas que se pueden conectar. Esperando todos se encuentren de una excelente forma de salud y en el caso de que no, pues que se tengan una recuperación pronta y sin problemas. Eh, Imagino la gran mayoría de ustedes estarán conectados en forma remota, pues en el tema de home office, que es mucho de lo que vamos a ver ahora. Yo actualmente, para comenzar a ver un poco el tema, estoy yo ahora justo en el data center, pero no estoy asistiendo todo el tiempo, inclusive a oficinas. Nosotros en Megacable, al menos en la posición que me toca estar a mí, estoy la mitad del tiempo en home office y la mitad del tiempo en oficinas, ¿no? Esto es como para empezar a marcar un poquito los parámetros que hemos estado llevando en estos tiempos de contingencia y pues empezamos. Aquí está la agenda, estos son los puntos que vamos a ver. Inicial por la parte del punto de vista que llevamos ahora como operador, siendo Megacable un operador de mucho de la parte residencial de telecomunicaciones para las casas, pero también en la parte central y la parte de data center. Entonces podemos ver un poco de las tres escenarios. Después les voy a presentar rápidamente nuestro data center. Es un data center muy nuevo, voy a ver las características un poco más adelante y después vamos hacia la importancia de la nube, que es lo que tenemos ahora como casos de pandemia. Y por último vamos a cerrar con varios análisis de mercado que hemos tenido y para ver hacia dónde va la nube, si la nube va hacia abajo, va hacia arriba, pues, o sea, si está incrementando el uso de ella o no. Y pues empezamos con la parte del Cloud Data Center o la nube el día de hoy. En este punto, vamos a empezar del lado izquierdo. Tengo acá el puntero láser para poderlos ir llevando también de mi plática. Este era el escenario que teníamos antes de la pandemia. Estábamos muy focalizados hacia este punto, tanto en aplicativos como en comunicaciones, tanto en data center también y en la parte de nube. Inicialmente, pues pasando por la parte del data center core, que voy a hablar mucho de data center y nube. Para mí es algo muy similar, por decirlo de alguna forma. No es exactamente lo mismo, pero normalmente las nubes viven de este lado, del lado de data center. Después pasando por el Data Center Edge, que son data centers más pequeños de características menores, que están mucho más distribuidos. Normalmente los cores están solamente reducidos. En nuestro caso, en México, tenemos solamente en Querétaro, en Monterrey, en Guadalajara, en este caso con el nuestro.
y son reducidos los puntos en los que tenemos este tipo de data center cores, igualmente en Toluca y en Ciudad de México. Data Centers Edge hay muchísimos en comparación a los core, están mucho más distribuidos a nivel nacional. Y luego tenemos estos son los Local Edge. Estos puntos ya son puntos de distribución propiamente y de estos puede haber mucho más inclusive que los Edge. Este era nuestro panorama antes y ahora todo lo que entra en la ecuación es todo lo que tenemos del lado derecho. Ahora, ¿dónde está la operación? ¿Dónde está la gente trabajando y generando todo este tema de las empresas? Pues ahora están en su gran mayoría en casa. Como les decía, nosotros en Megacable tenemos algún porcentaje que está en casa, algún porcentaje que está en oficinas, otro porcentaje que estará trabajando en calle para todo el tema de mantenimientos y deployment de infraestructura. De este lado de la casa hay algunos puntos que tenemos que empezar a considerar, ¿no? ¿Cómo vamos a visualizar ahora el trabajo de la empresa dentro de la casa? Que realmente lo que tenemos que ver es que la empresa está llegando hacia la casa, no es que realmente en la casa no tuviéramos conectividad ni hubiera ya un ecosistema, una plataforma de dispositivos. Ya en la casa teníamos el Smart TV, tenemos nuestro router que puede ser probablemente con la red de Megacable o con cualquier otra red de un operador de telefonía o de comunicaciones. Y mismo en la casa ya tenemos pues varias personas que ocupan estos servicios y estas personas pues normalmente tienen multidispositivos. Hace varios años se hablaba de cuántos dispositivos teníamos cada uno como individuo, teníamos un promedio entre 2 y 3 más o menos, ahora puede inclusive estar más o puede estar menos, pero el punto importante aquí es que hay muchos dispositivos ya residiendo en casa de uso personal, por decirlo de alguna forma. Y hay muchos otros dispositivos también de la propia casa, que puede ser el IoT, que pueden ser cámaras de vigilancia y demás cosas. Este sería ahora nuestro panorama y el punto importante es que ahora hay que reforzar la última milla. Siempre nos estamos enfocando en esta parte, ¿no? La parte de las oficinas, la parte del core, la parte de las empresas, pero nunca nos planteamos, porque tampoco era una realidad que estuviéramos visualizando en ningún momento, el que la casa tenía que estar reforzada de esta forma, ¿no? Que teníamos que tener enlaces de conectividad, si no de alto ancho de banda, sí de alto performance y equipos routers que tendrían que atender, no sé si 10, 15, hasta 20 dispositivos por casa. Esto después lo vamos a ver en este escenario, es un escenario similar, simplemente ahora vamos a empezar del lado izquierdo, pero ahora con las casas. ¿Qué tenemos en las casas? Como les comento, pues laptops, dispositivos móviles, redes domésticas, plataformas de gaming. Este término del Bring Your Own Device era un término muy divertido hace algunos años, donde la gente llevaba sus propios dispositivos a las empresas. Pues ahora resulta que ya no se llevan a las empresas, se quedan en casa y ahora lo que viene a las casas es los dispositivos de las empresas. A esto le vamos a sumar pues chapas inteligentes, sistemas de videovigilancia, sensores, todo el tema del smart home, que son los enchufes inteligentes, los focos inteligentes, todo esto está ya dentro de esta plataforma. Y hay unos puntos que no están siendo considerados o que no están siendo tan relevantes en algún momento. No planeamos que las redes empresariales tuvieran que vivir en casa. Y uno de los puntos es el tema de la ciberseguridad y otro tema es el tema de calidad de servicio. Con calidad de servicio me refiero a qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, a alguien que está jugando videojuegos y dice, oye, esto para mí es muy importante. Yo no puedo perder ni un momento de mi comunicación porque estoy en batalla, por decir de alguna forma. Y luego tenemos por otro lado alguien que está haciendo una videoconferencia con la familia por el WhatsApp o algo por el estilo, ¿no? Y dice, oye, yo no puedo perder esta comunicación, no puedo tener latencia, se ve mal, no escucho, no entiendo. Y luego tenemos a toda la parte empresarial que nos subimos ahí y que traemos todas esas plataformas de colaboración y todos queremos el mismo ancho de banda y todos estamos peleando por el mismo ancho de banda y no hay quien tenga prioridad, no hay una calidad de servicio. Aquí es el que toma el ancho de banda lo usa. Entonces, esto es el primer paso para entender cómo estamos trabajando en casa y ahora en un segundo punto sería, ¿qué pasa con todas estas plataformas de colaboración? Tampoco estaban ellos pensando, aquí tengo 3 ejemplos, como puede ser Webex, como puede ser Google Meet y como puede ser Zoom. Muchos de ellos no estaban pensados a tener estas plataformas distribuidas en casas. Inicialmente, como podemos ver también ahorita Zoom, que estamos utilizando esta plataforma y ya que en un webinar anterior se platicó de él, ha tenido brechas de seguridad también que entiendo ya están resueltas.
Por lado de Webex, entiendo también está muy resuelto el tema de la seguridad, y por el lado de Google Meet también. Aquí empezamos a ver este tema de la ciberseguridad, pero solamente para las plataformas de colaboración. ¿Qué pasa con todo lo demás que hacemos en las computadoras? Otro punto importante aquí es qué tanto ha sido el incremento de las plataformas de colaboración. Ha sido tremendo. Podemos hablar de incrementos entre 200, 300, hasta 800% de licencias de lo que se tenía antes de la pandemia a lo que se tiene ahora. Realmente el boom de la tecnología para todo esto ha sido las plataformas de colaboración. Y si no, pues vean todo el tema de educación a distancia con los hijos que están estudiando en las escuelas precisamente en casa. Y mucho más aún, que ya hasta se pueden personalizar estas plataformas poniéndoles fondos y ese tipo de cosas. ¿Qué nos va a representar todo este ecosistema nuevo que tenemos de este lado? Pues lo más fuerte va a ser un incremento bastante grande en el uso de enlaces a Internet, de la parte casera. Se está trasladando mucho todo el tráfico de video, todo el tráfico de plataformas a estas nuevas plataformas de Internet. Y nosotros como Megacable hemos visto un aumento entre el 200 y 300%, depende de la región, del ancho de banda utilizado. Este ancho de banda, recordemos que después se va hacia otras plataformas y también se vuelven enlaces empresariales. Como empresas, ¿qué es lo que vemos ahora como empresas? Pues todos los dispositivos que ahora están en casa, que necesitan un tema de ciberseguridad, que necesitan un tema de conectividad y colaboración, pues también necesitan administración remota. Siguiente punto, todos los procesos de la empresa, como puede ser atención al cliente, operaciones, administración y ventas, por decir algunos, también tienen que estar ahora digitalizados. No vemos ahora que, bueno, no lo vemos al 100%, lo vemos muy disminuido y ya empieza a cambiar, pero el cliente ya no está asistiendo a las empresas, el cliente muchas veces ya no está asistiendo a punto de ventas, el cliente ya lo único que está haciendo es asistir a la parte en línea. Eso nos lleva mucho a este tema de la transformación digital, que ha sido muy, muy abrupta. No nos esperábamos nadie que tuviéramos que pasar estos pasos tan acelerados. Digamos que trajimos al presente la transformación digital o el punto que pudiéramos tener en 3 o 5 años, precisamente por este tema de la pandemia. Y un punto importante es que todavía no la acabamos de digerir. Es decir, todavía no sabemos cuánto vamos a seguir consumiendo de enlaces de Internet, si se va a quedar del lado de la casa, va a empezar a pasar al lado de las empresas, ni qué otras plataformas y servicios se van a seguir creando. Inclusive hay muchas personas que aún no hacen mucho videoconferencia, que aún no utilizan mucho el tema de web WhatsApp, por decir algunos ejemplos, y que ya lo están empezando a tomar. Entonces sigue evolucionando esta plataforma. Después todo esto sumado, ¿a dónde nos lleva? A que todo esto necesita procesarse en algún lado, todo esto necesita administrarse en algún lado, y todo esto termina cayendo en infraestructura de data center, que en este caso le podemos llamar infraestructura de nube porque es una infraestructura centralizada. ¿Qué es lo que empieza a crecer ahí? Vemos un aumento muy fuerte de procesamiento, vemos un aumento muy fuerte de licencias remotas, tanto de plataformas de colaboración como de ERPs, CRMs y N cantidad de plataformas que se empiecen a utilizar y que se tienen que utilizar ya con la transformación digital. Y vemos un aumento bastante importante en el tema de la continuidad operativa. ¿A qué me refiero con continuidad operativa? Que todas estas plataformas que viven al final o se habilitan por esta parte, en la parte de data center y en la parte de nube, no pueden caerse. En algún momento las empresas pueden tener operaciones, atención al cliente o ventas, o tenían estos segmentos de la empresa localmente en alguna parte de sus propias empresas. Esto tampoco se puede caer, pero se está yendo mucho hacia el tema de la nube. Con esto vemos que el crecimiento de la nube es bastante fuerte y que la necesidad de que la nube esté operando el 100% del tiempo es también muy fuerte. Esto es un poco de cuáles son la nueva arquitectura que estamos viviendo. Acá tengo una lámina que es muy, muy pensada hacia el tema de data center. En data center nos regimos mucho por el tema de kilowatts, porque los kilowatts, que es el consumo eléctrico, está muy asociado al tema de procesamiento, que está muy asociado a su vez al tema de cuántas plataformas están viviendo ahí y qué es lo que están haciendo. Antes de la pandemia teníamos principalmente estas aplicaciones que son de muy alta demanda de energía eléctrica y de procesamiento: inteligencia artificial, realidad aumentada, blockchain, IoT, business intelligence, realidad virtual. Y ya empezamos a ver mucho el tema de gaming, ahora que la gente está más en casa. Vemos mucho también el tema de Big Data. Y este tema de colaboración realmente no era un tema que pintara dentro de esta lámina. Por eso lo tuve que agregar yo acá. El tema de colaboración nos tenía un consumo, podemos decir, entre bajo e intermedio de
de cantidad de energía eléctrica utilizada. Al final es lo mismo que procesamiento. Ahora ya vemos un crecimiento que ahora vaya hacia una mediana alta densidad y esto va a seguir creciendo. Entonces, podemos decir que estamos ya cerca en este 32% en el tema de colaboración de la densidad de kilowatts o de la densidad de uso de estas plataformas. Y va a seguir creciendo. Eventualmente podría llegar a este 33% o eventualmente puede llegar hasta este 11%. Esta lámina realmente va a seguir cambiando. Es parte de lo que queremos ver. Les voy a presentar ahora rápidamente el data center. Sí sería bueno que si empiezan a tener algunas dudas sobre lo que les voy planteando y lo que vamos viendo, las puedan poner en la caja de preguntas y seguramente al final de la sesión las podemos revisar con mucho gusto. Les voy a platicar rápido de la empresa. Estamos segmentados, digamos que en 3 partes, por decirlo de alguna forma. Una parte que es de publicidad o de digital. En el punto inferior tenemos toda la parte de espacios publicitarios, la producción digital, la comunicación en redes sociales. En esta parte tenemos que es PCTV, la generación de contenidos para canales propios de televisión como puede ser TVC, TVC Deportes, Videorola, Pánico, Platino, Megacanal y Cine Mexicano. Muchos los conocerán, algunos tal vez no tanto. Y también manejamos mucho de la distribución de contenidos de Discovery, de ESPN, de Disney, MTV, Viacom y AMC. Todo esto es parte de la gestión de contenidos ya hacia la parte residencial. Y luego tenemos estos 3 sectores. Este sector inicial, que es Megacable, lo que deben de conocer muchos, es la parte de telecomunicaciones para el mercado residencial. Y luego tenemos estos otros 2 segmentos que están muy de la mano, que están pensados para el tema empresarial. Con MetroCarrier vemos mucho el tema de comunicaciones para corporativos, empresas y sector público. Y con Ola asumamos mucho el tema de la experiencia de TI, servicios administrados y todo el tema de seguridad, comunicaciones y cómputo. Por supuesto, también el tema de servicios en la nube. Este es un poco cómo nos organizamos. Y empezamos a ver el tema del data center. Estamos nosotros ubicados en Guadalajara. Y la primera pregunta sería, ¿por qué tomar Guadalajara como un punto de data center? Realmente no es un punto usual. Los puntos usuales, como les comento, puede ser Querétaro, Monterrey, tal vez Ciudad de México. Pero aquí en Guadalajara no teníamos una oferta fuerte de data center. Hay algunos ya existentes, son de un nivel más o menos intermedio. Y este data center que pusimos es un nivel bastante grande, es un data center bastante grande. Ahora les pongo las características. Pero puntos importantes para definir si un data center debe o no debe estar en alguna región es el tema de incidencia de fenómenos naturales y conectividad tanto terrestre como aérea y de mano de obra tecnológica calificada. El tema es importante porque imagínense tener un data center donde ya les digo, no puede parar la operación porque al tener un corte de energía, imagínense que Uber deje de funcionar por 10 horas, ¿no? O que WhatsApp deje de funcionar, que me imagino que ya saben que ha pasado también. O que deje de funcionar Twitter. Es un tema mayor porque todas las personas que están conectadas ahí tienen bastantes problemas de comunicación. Es por eso que un data center no puede estar en zonas que se vayan a inundar, no puede estar en zonas que tengan temblores, ni tampoco huracanes. En ese punto, Guadalajara es un punto bastante ideal para tener un data center y, digo, después de todo el análisis decidimos ponerlo acá. Esta es nuestra red general de telecomunicaciones para ver un poco cuál es el alcance que tenemos en cuanto a sitios, en cuanto a conectividad en todo el país. Y les puedo decir que tenemos una red muy, muy, muy grande, con cerca de 10.6 terabits de capacidad. Eso es un ancho de banda bastante fuerte. Tenemos cerca de 500 carrier sites. Estos son, digamos, que los últimos que vimos en la primera lámina, los más pequeños. Tenemos muchísimos carrier sites y tenemos muchos data centers edge también, que nosotros les llamamos data centers de nivel 2. Aquí tengo algunos representativos, tenemos algunos más en Puebla, Veracruz, Hermosillo, Culiacán y Torreón. Y data centers grandes tenemos en Guadalajara. Ya teníamos previamente un par, pero que no estaban pensados para clientes como tal, y tenemos este data center nuevo que está completamente desarrollado para clientes. Tenemos cerca de 9 meses operando. Características de data center normalmente se dividen en 2, o las partes más importantes serían la parte eléctrica y la parte de conectividad. En la parte eléctrica tenemos 2 acometidas eléctricas que vienen de 2 subestaciones distintas que están a más de 50 kilómetros de distancia. Entonces es muy importante para que no perdamos el tema eléctrico, que no se vaya a apagar el data center como tal. Tenemos otros elementos que nos ayudan para que no se vaya a apagar, pero el principal podríamos decir que es de dónde vamos a obtener nosotros la energía, que es CFE.
Me voy a pasar de aquí para abajo. La energía total que tenemos en este momento disponible para todo el data center son 5 megawatts, que son bastantes, considerando que tenemos 2.300 metros de piso blanco. Estos 2.300, para que se den una idea, son cerca de 1.300 gabinetes, son bastantes gabinetes o racks, si los queremos llamar de alguna forma. Realmente aquí es donde viven todas las plataformas centralizadas. Realmente aquí es donde vive toda la plataforma de nube también. Y otro punto muy importante, una vez que uno asegura que la plataforma no se va a apagar, es que la plataforma no se desconecte. No nos sirve de mucho tener una plataforma que esté funcionando al 100% si pierde la conectividad hacia todos los usuarios. Para eso es el tema de conectividad. Tenemos la opción de carrier neutral y esto significa que tenemos conectividad propia, pero también tenemos conectividad de N cantidad de otras empresas, tanto nacionales como internacionales. Nosotros estamos empezando la oferta en el tema de coubicación, arrancando por el rack compartido. En este caso puede ser que se pueda tomar solamente una opción tal vez de un cuarto de rack, medio rack o rack completo. Tenemos la opción de rack completo. Podemos también tener opciones de jaulas privadas o confinamientos o cápsulas privadas de gabinetes, digámoslo como grupo. Y tenemos también el tema de búnker privado, que puede ser una sala completa. Ese es nuestro primer punto, que sería donde la gente dice, oye, yo tengo mi operación, quiero traerla a un sitio seguro, a un sitio que tenga continuidad y quiero seguir manejando yo propiamente mi equipo físicamente. En un segundo punto, donde dices, oye, hay posibilidad de que yo me pueda subir a una infraestructura que ya está existente, digamos una infraestructura de nube, pero que sea completamente para mí, que no sea compartida. Completamente sí se puede, y esto lo hacemos con el tema de servidores dedicados o bare metals. En este punto lo que hacemos es nosotros ya aprovisionamos el data center con toda la parte de infraestructura tecnológica, no solamente el data center como tal, sino poner todo el tema de procesamiento, almacenamiento y todo el tema de integración ya de sistemas operativos. Y sobre esos sistemas operativos, sobre esos servidores, los clientes pueden venir y rentar un espacio ya solamente dedicados para ellos, que tengan recursos totalmente para ellos. Esa sería una segunda opción. Y una tercera opción ya es el tema completamente virtualizado, completamente de nube. En este punto nosotros tenemos una nube completa privada ya provisionada, donde alguien puede venir y decir, oye, a mí dame estos recursos, dame esta cantidad de servidores virtuales, dame esta cantidad de almacenamiento, y puedo empezar a operar ahí. Y si en algún momento yo digo, sabes, necesito crecer porque esos recursos se me están limitando, son un poco cortos, sin problema se puede crecer esa plataforma. Esas serían las opciones que tenemos acá. Hablando mucho de data center, el data center está muy construido o muy interconstruido con el tema de Schneider. Todos los UPS, PDUs, todo el tema de distribución eléctrica y aire acondicionado lo usamos con Schneider. En plantas de emergencia estamos usando CAT, y en el tema de servidores estamos con Cisco, HP, Dell y Lenovo. Esto es como para darles un resumen rápido de qué es lo que tenemos como data center. Y seguimos con el tema de COVID. Vamos a seguir ahora. Esto es lo que quiero ponerles primero, es esta nueva normalidad y traerles un poco hacia su mente o hacia su panorama qué es lo que aplica de todo lo que ustedes pueden vivir hacia el tema nuestro como Megacable, como operación de esa red enorme que vimos de 10.6 terabytes. El punto inicial es el tema de los cubrebocas, que digo, antes teníamos un tema divertido donde si uno salía de casa sin el celular, nos daba un tanto de pánico y teníamos que regresar a la casa por el celular. Bueno, ahora ya tenemos un nuevo elemento donde no podemos salir de la casa sin el que es el tema del cubrebocas, y tenemos de colores y de formas distintas, certificados y sin certificar, y N cantidad de dispositivos distintos en este tipo de cubrebocas. Después tenemos este tema de caretas que realmente no se usaban antes y que muchas veces las tenemos que utilizar en puntos ya más críticos. Hablando también nosotros en mantenimientos que tenemos que dar en zonas con bandera roja o zonas conflictivas en cuanto a salud, se tiene que usar este tipo de cosas. Vayamos un poco al tema del alcohol en gel. Creo que nadie se iba a imaginar que se iba a poner alcohol en gel en las manos 20, 30 veces al día. Es un tema bastante complicado. Y mucho más la gente que lo está distribuyendo también, ¿verdad? El trabajo en casa, obviamente, aquí vemos una videoconferencia tremenda. Sabemos que podemos tener videoconferencias de 20, 30, 50, 100, 200 usuarios, y muchas veces todos tienen video. Entonces, esto es un tema también importante, sobre todo después, dónde se procesa todo ese video y dónde viven todas esas plataformas. Y vámonos a estas dos imágenes que son bastante relevantes para mí.
en el tema de mantenimientos y operación de todas las plataformas. Eh, Digo, el tema de contingencia nos dice, no salgas de casa, pero todas nuestras plataformas de servicio, muchas veces dices, hey, tengo que estar ahí porque si hay una eventualidad o un cambio o simplemente se apagó un equipo o tengo que cambiar alguna cosa, tenemos que estar ahí, la gente tiene que estar ahí. Y ahí tenemos que valorar mucho el tema de la seguridad de las personas. Por supuesto, tienen que ir con todos los elementos de seguridad, pero un punto importante es, no podemos dejar de operar, no podemos tener a toda la gente parada en casa y por eso tenemos muchas cuadrillas de servicio en calle. Si bien ha bajado un poco el tema de cuadrillas de servicio, no son el 100% que teníamos al principio, antes de pandemia, y sobre todo es por el tema de seguridad, tenemos que seguir estando ahí. Esto es un poco el panorama para traerlo a su mente. Vámonos a las predicciones que nos ha dicho IDC. IDC es una consultora de telecomunicaciones, de infraestructura y informática, que nos va diciendo un poquito el mercado, cómo lo va viendo. Y aquí tenemos una sola predicción que sería el tema de cuánto se va a gastar en el tema de IT o de Information Technology. Inicialmente en mayo, que si bien recordamos este tema de COVID empezó en enero, febrero, por ahí en China, y ya por acá en mayo ya estaba muy implantado por todos lados. IDC nos dijo, oye, la proyección que yo veo para dispositivos móviles y celulares es un 12% menos en la compra, que tenemos acá 12.4%. Es decir, la proyección dijeron, oye, va a haber contracción económica, la gente va a dejar de estar gastando y donde se va a ver más impactado esto es en dispositivos móviles. ¿Qué vemos después en julio 2020? Ahora nos dice Gartner, que en uno de los últimos análisis que pude encontrar, que ya no es una disminución del 12.4, al contrario, hubo un crecimiento del 2.8 en la parte de envíos mundiales de dispositivos móviles. Y hablando solamente de smartphones, tenemos ventas por más de un 20% en crecimiento. Esto quiere decir que el tema de conectividad, el tema de comunicaciones, obviamente no paró y la gente le está apostando mucho a esto, a seguir estando conectado y a tener los dispositivos que más les funcionen para esto. Seguramente N cantidad de dispositivos no pueden adecuadamente sobre las más plataformas de colaboración. Por eso la gente tuvo que renovar también. ¿Cuál fue la predicción general del mercado? En general, que iba a bajar un 5.1%. No tengo el dato duro en este momento de cuál es el IT spending que tenemos en este momento, pero seguramente ya estamos arriba del 3 o el 4%, pero en incremento. Unas de las predicciones que teníamos inicialmente. Les voy a platicar un poco ha sido el proceso para Megacable, cómo hemos vivido esta pandemia y esperando esto les ayude tal vez a algunas empresas o algunos compañeros también para poder traer a tierra algunos planeamientos que están haciendo para seguir con este tema de la contingencia. Inicialmente empecé con el tema de China y nosotros seguíamos trabajando normalmente. Aquí es un punto importante donde se tienen que empezar a tomar previsiones y hacer planes contra desastres, contra emergencias. Ahí es donde nosotros debemos ver qué es lo que vamos a hacer, nos vamos a pasar o no al tema de contingencia y cómo lo vamos a hacer. Y aquí tengo un parámetro que estamos utilizando mucho para definir tanto hemos crecido, cuánto ha sido la demanda a nivel tecnología. Digo, no traigo todos los parámetros, sino este que puede ser tal vez el más representativo. En este parámetro estamos utilizando las VPNs, que son los Virtual Private Networks, que son redes virtuales privadas, y estas redes se utilizan mucho para el trabajo en casa. Es decir, la gente que quiere trabajar en casa o que necesita trabajar en casa y conectarse desde casa hacia todos los aplicativos empresariales, tiene que utilizar este tipo de redes, este tipo de túneles que se llaman VPNs. Al inicio nosotros teníamos solamente el 10% de nuestro personal o de nuestra plantilla general de empleados tenían VPNs. Es decir, era muy pocas las personas que podían utilizar la VPN y estaba restringido. Seguimos. En marzo empezamos con el home office general, algunos lo empezaron desde febrero. Y aquí es donde empieza a cambiar todo el paradigma y empezamos a decir, oye, ¿y ahora cómo vamos a tomar lista? ¿Y ahora cómo vamos a tomar asistencia? ¿Y ahora cómo vamos a ver el tema de desarrollo de oportunidades? ¿Y ahora cómo vamos a ver el tema de gestión de KPIs? Ah, bueno, pues se pone bastante complicado y todo eso tuvimos que subirlo a plataformas ya completamente online. Ya usábamos nosotros mucho el tema de CRM, lo tuvimos que usar más. ¿Y qué fue lo que incrementó mucho? Aquí incrementó mucho la operación remota, tanto nuestra como de clientes.
¿Y cómo se ve esto afectado en el tema de VPNs? Ahí crecimos hacia un 30% de una forma directa y vimos que tampoco podíamos solventar el 100% de los empleados o el 100% de las conectividades de las empresas, de empresariales desde casa. Seguimos y en junio 2020 empezamos ya a tener un regreso parcial a oficinas, por ahí de junio un poquito antes, y hemos tenido algunas pruebas en varias oficinas, hablando de que tenemos empresas a nivel nacional, perdón, oficinas a nivel nacional. Aquí en este punto ya en junio empezamos a ver una estabilización de la operación, pero todavía no estamos al 100% cerrados sobre que esta operación va a seguir trabajando así. Aquí hasta este punto ya tenemos cerca del 50% de los empleados con VPN y hasta ahí vamos a llegar, ya no se creció más. Y el tema es que no todo mundo trabaja al mismo tiempo y en el mismo momento, por eso no se tienen que tener el 100% de licencias. Pero es un buen parámetro para ver cómo tuvimos que crecer de trabajar todos en la empresa a trabajar todos en la casa. Llegamos hasta este punto y tampoco tuvimos un crecimiento tan inmediato. También tuvo que ser orgánico y tuvo que ser con cierto tiempo. Llegando ahora a agosto, empezamos ya el reinicio de viajes urgentes. Usualmente no teníamos los viajes programados ni tampoco autorizados. Tratamos de hacerlo todo de forma remota y la verdad es que seguimos haciéndolo así, pero hay actividades que sí necesitan presencia en sitio, que es esta misma cosa de aquí, ¿no? Y lo que seguimos ahora, estamos pensando la segunda fase de regreso a oficinas, cerca del 35%, tal vez 40%, no lo sabemos. Tenemos que ver cómo sigue evolucionando esto. Y como tal, seguimos viendo cómo se va definiendo. Y lo que sí es que esperamos una baja en el uso tanto de las redes empresariales en casa, ¿no? Es como para darles un panorama nada más general de cómo hemos vivido nosotros como operador todo este tema de contingencia y poderles ayudar también en algún punto si los podemos ayudar. Eh, Hemos tenido N cantidad de comunicaciones internas, capacitaciones y regulaciones que hemos estado cumpliendo también cada parte de la empresa para poder seguir operando como tenemos que hacerlo. Inclusive Megacable tiene muchos puntos de presencia donde se van y se hacen, por ejemplo. Ahí también tenemos unas restricciones de seguridad bastante fuertes. Y vamos ahora a qué es lo que tendríamos que haber hecho, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que tenemos que hacer hecho para todo el tema de continuidad de negocio. Y es desarrollar un plan de continuidad como tal. En este plan de continuidad se tiene que establecer por varias etapas. La parte más amplia de la compañía es el plan de continuidad de negocio total. En este plan de continuidad hablamos mucho de lo que les he platicado ahora, cómo va a trabajar la gente en la calle, cómo va a trabajar la gente en casa, qué personas, qué personas, qué parte de la empresa tiene que trabajar en oficinas, qué personas no, qué vamos a hacer con el tema de las herramientas, qué vamos a hacer con el tema de las plataformas. Y todo eso lo vamos acotando después sobre un plan de recuperación de desastres. Esto está enfocado solamente para el tema de TI. Aquí hablamos mucho del tema de licenciamiento, del tema de plataformas, del tema de dispositivos y mucho el tema de conectividad y VPNs también. Esta pirámide la tenemos que tener un poquito estudiada. Digo, normalmente se habla mucho de redes de continuidad de negocio y de ERPs, y se hablaba mucho antes de la contingencia. Es algo que a la gente le interesa mucho, el poder continuar con su empresa y poder continuar con su operación cuando llega un desastre, pero no había tomado tanta relevancia como la tiene ahora con el tema de contingencia. Ahora sí podemos decir que aquel que no tenga un plan de BSP, que es todo este tema del plan de continuidad de negocio, o un plan de DRP, está operando ahorita, digamos que, por decirlo de alguna forma, a ciegas o al menos con un ojo cerrado. Es importante seguir desarrollando esto. Vámonos hacia el tema de operación en el data center. Me quiero ir solamente hacia cuáles son los temas cuál es la afectación que hemos visto, tal vez como data center, tal vez como operación también de varios edge, data centers cores y varios de los hubs o varios de todos los puntos de presencia que tenemos. Esta encuesta está hecha a nivel mundial, realmente no refleja lo que nos ha pasado a nosotros. Realmente nosotros hemos tenido, por decirlo de alguna forma, como business as usual, no hemos tenido problemas realmente enfocados hacia el tema de COVID. Nosotros estaríamos en este punto, en el 84%, pero a nivel mercado, a nivel mundial, vemos que hay un 10% de data centers que sí dicen, oye, nosotros sí tuvimos problemas en el servicio por el tema de COVID.
Tenemos otros que tuvieron inclusive interrupciones de servicio, que es el 4%, y tenemos otros que han tenido interrupciones, pero no estamos seguros si ha pasado por COVID. Aquí esto suma cerca del 19% y es un punto importante a considerar, ¿no? Todo este tema de adaptación hacia la nueva normalidad no ha sido fácil y esperamos pues que no haya más interrupciones de servicio como tal. Pero todo esto, de nuevo, está acotado a los protocolos de seguridad sanitaria y también a los planes de recuperación. El mensaje para todo esto sería, hey, no nos confiemos a que vamos a estar en este 84%. Digo, afortunadamente nosotros lo estamos y muchas otras empresas también. Hay que prepararse para no seguir incrementando estos números de aquí abajo. Vamos al tema de tendencias de mercado. Aquí les voy a mostrar un poco hacia dónde va la nube, si crece, decrece y por qué, y cuáles son las decisiones en general de los CEOs a nivel mundial, o sea, los tomadores de decisiones de infraestructura. Y vamos a empezar por tipificar un poco cuáles son los data centers más grandes o cuál es el tráfico más grande que hay de data centers a nivel mundial. Esto también es para decirles un poco, oye, el tema de data center es mucho consumo eléctrico y el consumo eléctrico, de nuevo, me representa a mí mucho el tema de procesamiento. ¿Cuál es la plataforma entonces número uno de datos o de uso a nivel mundial? Va a ser Facebook. Estos datos son de 2019, seguramente tendremos ya pronto algunos otros más actualizados, pero en 2019 tenemos 1.5 gigawatts de consumo de Facebook. ¿Cuánto es un gigawatt? Un gigawatt puede ser lo que consume una ciudad pequeña, por decirlo de alguna forma. Entonces les puedo decir, Facebook consume cerca de 1.5 ciudades pequeñas en energía eléctrica a nivel mundial. Le sigue Google con 1 gigawatt, le sigue AT&T con cerca de 1 gigawatt, sigue Microsoft con 0.6, T-Mobile, que es otra compañía también de telecomunicaciones, 0.5, Walmart 0.5, Amazon 0.5, y todos estos no tenemos los datos actualizados, pero seguramente Walmart y Amazon han tenido un crecimiento bastante exponencial. Yo me arriesgaría a decir que pueden llegar a los 600 o 700 gigawatts, pensando que son dos de las plataformas más grandes que se han utilizado ahora con el tema de contingencia. Y tenemos aquí algunas otras que también tienen un consumo bastante interesante. Ahora vamos a ver qué parte del data center, porque les digo, data center para mí tiene mucha relevancia hacia el tema de nube, son muy similares, pero no son exactamente lo mismo. Tenemos una parte que es el data center tradicional, que es esta que se refleja aquí abajo. Entiéndase como esta parte, la parte de procesamiento de clientes o de empresas que no están virtualizando y que no están centralizando cosas sobre plataformas de nube como tal. Y lo que estamos viendo es que este comportamiento de la parte del data center tradicional normalmente va bajando. Este es el análisis que se hizo en 2019, donde se pronosticaba que el consumo de la nube pública, que es esta parte, la parte morada, aquí tenemos en morado la nube pública y en azul claro la nube privada, iba a estar ya cerca del 35%. 2 años antes de este análisis, el pronóstico para esta nube o para este uso era cerca del 20%. Entonces, realmente la tendencia que se pensaba creció 15% más. Lo que esperamos para el siguiente año, digamos que para 2021 aquí tenemos solamente un crecimiento menor, pero cuando ya lo veamos en realidad, yo me imagino que esto va a llegar al menos al 40 o 45%. Recordando que todo el crecimiento de este lado es un decrecimiento de la parte del data center tradicional. Lo que les quiero decir con esto es, la nube está creciendo, ya está creciendo a ritmos mucho más acelerados de lo que IDC o de lo que las analizadoras de mercado están previendo. Vamos a hablar otro término, otra forma de saber si las nubes están creciendo o no. Y es este término que le llamamos el Cloud on Ramp. Este término son los enlaces o el tráfico que se tiene desde los data centers hacia las nubes públicas. Normalmente estas nubes no viven en todos los data centers. Por decir, en México tendremos cerca de 20 o 30 data centers entre pequeños, medianos y grandes que ofrecen servicios a clientes, o sea, es decir, que no son data centers privados.
Estas nubes en específico no tienen que vivir directamente en esos data centers. Tenemos varias de estas que viven en Estados Unidos, sobre todo Azure, que está ahorita solamente en Estados Unidos. Amazon parece que ya está poniendo algunos puntos de interconexión en México. IBM tenemos algunas también aquí en México. Pero bueno, estas nubes están ubicadas en sus propios data centers normalmente. Entonces, el tráfico o la transferencia de información desde nuestros data centers hacia estas nubes lo determinamos como Cloud On-Ramp. Y vamos a ver cómo va este crecimiento del Cloud On-Ramp. Vámonos por Amazon primero, que tiene un tráfico bastante interesante. Y lo que hemos visto es que, si bien tuvo un crecimiento bastante agresivo en 2018-2019, 2017-2018, perdón, en 2019 y lo que va para 2020, si no ha sido tan agresivo el crecimiento, sí ha sido muy grande. Tenemos un 6% de crecimiento. Para el tema de Google tenemos un crecimiento demasiado acelerado, 22%. Para el tema de IBM tenemos 26%. Para Microsoft, aquí también vemos que estuvieron un poquito estancados en esta parte de aquí y después tuvieron estos crecimientos bastante fuertes, 55%. Y tenemos aquí otras nubes que serían Oracle, que es una nube muy empresarial, que tuvo un crecimiento inicial y que sigue creciendo. Rackspace es una nube también de Estados Unidos, sigue creciendo. Alibaba sigue creciendo y la única que vemos de crecer es VMware. Y esto es porque VMware se está alojando dentro de las otras nubes. Realmente lo que hace es estar migrándose para este lado. Al final, ¿qué es lo que vemos aquí? Puros números creciendo a más de doble dígito. El más pequeño que tenemos es el de Amazon, y tal vez porque Amazon tuvo un crecimiento muy grande en los periodos anteriores, pero lo que podemos analizar aquí directamente es que todas las nubes públicas están creciendo, y están creciendo a un ritmo muy acelerado. Aquí tenemos una pregunta que se le hace a los CEOs ahora en 2020, y la pregunta es, ¿están pensando en hacer nube híbrida? Hacer nube híbrida es cuando uno tiene o procesamiento o aplicativos en más de una nube pública o en más de una nube privada. En esta lámina anterior que vimos, no vimos nubes privadas, esto fueron todas nubes públicas. Para definir un poco la diferencia entre nube pública y nube privada, nube pública son tal cual las nubes a las cuales pueden acceder cualquier usuario. Es decir, hoy yo puedo entrar a Azure, por ejemplo, y crear yo mi propio servidor virtual. Y nubes privadas son las nubes que están asociadas solamente para las empresas y tienen un nivel de servicio y atención un poco distinto, un poco más personalizado hacia la empresa. Vamos, el tema de nube híbrida es cuando la gente tiene que empezar a trabajar en parte en Azure y luego en parte en AWS y luego en parte en Rackspace, por decir algo, y luego en parte tal vez en Megacable Data Center y así. Entonces, la administración se vuelve compleja y eso fue lo que pasó primero en este punto. En la parte de julio de 2019, julio de 2019 a enero de 2020 hubo un decrecimiento en las respuestas donde dijeron, sí queremos seguir trabajando en nube híbrida. ¿Por qué? Porque vio que es bastante complejo hacerlo. Pero siguiendo preguntando eso, ¿vas a seguir trabajando en nube híbrida ahora en julio de 2020? La respuesta sigue siendo un 32% de sí vamos a seguir trabajando en nube híbrida. Entonces, no solamente las nubes están creciendo, sino que ahora la gente está utilizando más de una, están utilizando muchas. El siguiente punto sería, ¿vas a usar muchos sitios para colocación en tus plataformas de nube o estás utilizando solamente uno? Lo que vemos es que la gente está diciendo, sí quiero utilizar muchos sitios, estoy utilizando más la infraestructura distribuida, no ponerla tal vez todo en un solo data center, no ponerla tal vez todo en mi data center privado, pues si soy, por ejemplo, un banco, y empezar a diversificar, empezar a poner este procesamiento en varias nubes. Parte importante de lo que les quiero llamar con esto también es, la gente está haciendo multinube, la gente está haciendo multisitios. Nosotros podemos ayudarlos también con su administración de multinube y de multisitios. Y se los digo porque es un tema bastante complicado y recurrente. La gente ha notado que es difícil manejar varios sitios al mismo tiempo. Por último, esta lámina de presupuestos de TI. Lo que quiero mostrarles rápidamente es, actualmente, ¿cuáles son el presupuesto destinado a la parte de nube? Realmente es poco, el presupuesto está arriba del 50%, solamente el 1% de las empresas tienen arriba del 50%. Casi todas están en esta parte de abajo, abajo del 10, entre el 10 y el 20 o entre el 21 y 30. Estas sumadas son cerca del 84%. De nuevo, estos datos son mucho prepandemia, por decirlo de alguna forma. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la predicción ahora a 3 años? Y esta predicción, por supuesto, que va a cambiar. Se ve que tenemos hasta un 76% de inversión en nube
para los temas entre 20%, 30%, 40% y más del 50%. Es decir, las empresas están apostándole mucho al crecimiento en nube. Y bueno, con esto termino el tema ya del análisis de mercado, el tema de tendencias. Me voy a decirles nada más las conclusiones clave y pasamos a las preguntas y respuestas. En el tema, son las conclusiones que hemos podido ver, digo, tanto yo como algunos compañeros míos de la industria. El tema es que seguimos adaptándonos primero, ¿no? No consideramos que ya estamos en un tema ya estable, no sabemos qué otros nuevos sistemas de colaboración van a estarse generando. Lo que sí vemos es que hay muchas empresas que les gustó el tema del home office y que ya no van a salir del home office. Tengo varios compañeros de otras empresas que me dicen, ¿sabes qué? Nosotros estamos programados para que todo 2021 vamos a seguir en home office. Algunos otros dicen, oye, la mitad de 2021 ya está comprometido a home office, el 100% de la empresa. Y hay otras empresas como nosotros que estamos un poquito haciendo el mix entre ciertos empleados en home office, ciertos empleados en oficina. Todavía tampoco hemos definido si vamos a regresar a trabajar 100% oficinas una vez que pase este tema de la pandemia. Siguiente punto, el tema de la adopción de nubes sigue siendo cada vez más rápido. De nuevo, el tema de la transformación digital acelerada nos ha traído muchísimo procesamiento nuevo y muchísimo crecimiento de nube. Vamos a seguir viendo crecimientos más de nube y nuevas plataformas de nube, nuevos aplicativos, más trabajo sobre todo en el tema de dispositivos digitales. La foto que les pongo a este lado precisamente es una oficina que está muy nice, pero que está muy vacía, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir con oficinas vacías? Es una buena pregunta. Siguiente punto, la operación remota. Esto me refiero a la gente que trabaja propiamente en los data centers, dándole mantenimiento al equipo de misión crítica, la gente que trabaja en calle, en toda la parte de los data centers edge, en la parte de los hubs y todos los puntos de telecomunicaciones. No podemos seguir operando o no se puede operar en ningún momento sin tener a esa operación o esa gente en sitio. No es sostenible a largo plazo ni a mediano plazo. En nuestro caso, ni siquiera a mediano plazo. Entonces, tenemos que seguir viendo cómo vamos a tener esa operación, esos mantenimientos y ese servicio. El siguiente punto es, no podemos planear para todos los escenarios de contingencia ni para todos los escenarios de desastre. Afortunadamente o desafortunadamente nos ha tocado ese tema tan grande de contingencia. Digo afortunadamente porque ya crecimos mucho en el tema de administración y en el tema de poder planear para desastres. Desafortunado porque hemos tenido N cantidad de bajas y problemas de muertes, que eso por supuesto es un tema muy, muy lamentable. Pero lo que podemos hacer es ahora seguir planeando y seguir generando mejores planes de acción y protocolos contra desastres. De nuevo, en este punto, si necesitan les apoyemos en el tema de protocolos ante desastres, también los podemos ayudar en ese aspecto. Este punto es importante, hay que habilitar a todo el personal para las contingencias y seguir evolucionando. Tenemos que seguir viendo cómo va el tema del contagio y cómo podemos evitarlo, pues, y cómo podemos tener una mejor operación muy sana. El siguiente punto es el tema de la comunicación. Siempre ha sido bien importante y consistente y sobre todo una comunicación muy rápida, tanto para temas operativos como para temas de salud también. Y por último, el que hay que encontrar un balance entre la continuidad de negocio, es decir, qué tan importante es que todas las plataformas estén funcionando, que toda la parte de nube esté funcionando, pero también balancearlo hacia el tema de seguridad de las personas. No podemos sacarlo completamente de la ecuación. No podemos decir, oye, es que necesito que esté haciendo mantenimiento o algo. Es que es importante el que todos estemos sanos y el que todos tenemos un tema de seguridad. Y bueno, Hugo, con eso terminamos ahorita el tema de Data Center con la nube y COVID y no sé si tengan algunas preguntas. Muy interesante, Arturo. La verdad, haces un muy buen análisis de cómo está la situación actualmente y me hace recordar lo que sucedió hace 10 años en México con la influenza H1N1. Si bien recuerda nuestra amable audiencia, durante esa etapa, muchas de las empresas de tecnología estaban apostando por el trabajo colaborativo. Por fortuna, esa epidemia H1N1 no, solamente se focalizó en México y, y la transición hacia la transformación digital
siguió teniendo una evolución muy lenta, no como lo estamos viendo ahora, que justo lo presentabas tú bien, Arturo. Ya adoptamos más soluciones de nube, ya adoptamos más soluciones de colaboración, porque no solamente fue un tema de 2, 3 semanas como fue en México, sino ya estamos hablando de 6 meses que estamos colaborando en casa, ¿no crees? Realmente, como bien lo mencionas, Hugo, estoy totalmente de acuerdo. Como empresas y como personas, tratamos de evitarlo todo lo posible la transformación digital. Y como bien lo dices, el tema de la influenza nos dio una primera patadita para empezar a hacer las cosas y los planes de contingencia y demás. Y no lo tomamos, después simplemente lo dejamos de lado y ahora 6 meses en casa ya es otra cosa, ¿verdad? Claro. Fíjate que tenemos dos preguntas por parte de la audiencia. Nos decía muy al inicio de la presentación, Giuseppe, la red desde el Local Edge hasta el usuario es FTTX. Tenemos un mix de todo, no todo es FTTX. Estamos haciendo todavía una migración general hacia FTTX, pero si bien hay algunas redes en varias ciudades que todavía estamos utilizando una mezcla entre coaxial y fibra. Pero la tendencia y lo que estamos haciendo mucho es ya tener todo en fibra 100%. Todas las implementaciones nuevas son en fibra. Ok. Y Alejandro nos pregunta, ¿a qué te refieres con el nivel 4 de un data center? Muy buena pregunta. Los data centers se tipifican por niveles de disponibilidad y crea en específico, tenemos 5 niveles de disponibilidad, siendo el nivel más bajo el 1 y el nivel más alto el 5. Nosotros estamos en un nivel 4, no estamos hasta el nivel 5 en este momento, que lo que analizamos es que la mayoría de las implementaciones de data centers caen mucho sobre ese nivel 4. Tenemos algunas salas que estamos habilitando ya sea hacia nivel 5, todavía no hemos acabado de definir si sí las vamos a hacer o no, pero al final ese nivel, mientras más alto sea, como te digo, el 5 es el nivel más alto de continuidad y compromiso de operación. Y el nivel 1 es un nivel muy básico, donde te puedo decir, sabes que sí tengo continuidad de operación, pero no te aseguro mucho, ¿no? En el nivel 5 te digo, no hay forma posible en que salgamos de comunicación. Inclusive se asegura que el tiempo de salida de operación anual puede estar entre los 6 minutos más o menos, anualmente. Entonces es un tema bastante rígido y bastante bueno que también Hugo nos puede comentar si gustas. Claro, justo, y qué bueno que lo tocas porque en esta semana damos inicio a la revisión de la norma ICREA STD 131. En futuras ocasiones les mandaremos un correo a todos los asistentes y a ti también, en especial Arturo, para que puedas colaborar con nosotros en la actualización de la norma hacia el 2021. Ya estamos considerando diversos tópicos, entre ellos obviamente el tema de sanitización, que es uno de los más recurrentes que he escuchado entre los asistentes a, a, al foro, y que obviamente con esta actualización de la norma establecemos los niveles de operación de no servicio de un data center. Vamos con el nivel 1, como decía Arturo, que es un 95% del tiempo de disponibilidad, alrededor de 18 días de no operación. Luego subimos de nivel al 2, que es un 99% del tiempo, que se reduce a prácticamente 8 días. Después un nivel 3, que es un 99.9% de operación, que se refiere ya a solo 8 horas de no operación. Un nivel 4, como el que tiene Megacable, que justo está rondando entre la hora y media de no operación anualmente. Y finalmente el nivel 5, que son 99.999% de operación, por ciento de disponibilidad, el cual pues es básicamente 10 segundos, 15 segundos de no operación a nivel hablando en términos anuales. Esta certificación que ya está teniendo Megacable, que tiene por su data center en operación,
pues ya es prácticamente un hecho y tienen la confianza de que los hemos estado asesorando para que la operación del data center sea confiable para todos sus usuarios. Muchísimas gracias, Hugo. Y obviamente, y la segunda pregunta de Alejandro dice, como visitante, ¿hasta qué nivel de acceso tengo en el data center? Como visitante hacia un data center, normalmente todo el tema de seguridad y operación dentro del data center te limita como cliente a poder acceder a cualquier equipo operativo que no sea el tuyo, por decirlo de alguna forma. Entonces, el nivel de acceso que podrías tener es solamente hacia la plataforma o equipo que tengas tú operando dentro del data center. En su caso puede ser tal vez toda una sala, o puede ser tal vez un gabinete, o puede ser tal vez una jaula, por decirlo de alguna forma. Eh, pero sí, normalmente cuando alguien asiste a un data center, solamente puede pasar a donde tenga sus equipos y es un tema de seguridad bastante rígido. En el caso, Arturo, si me lo permites, una pregunta algo recurrente que he notado dentro del tema de transformación digital es la ciberseguridad y tocabas al inicio de la presentación este punto de cómo nos ha afectado cuando trasladamos el Bring Your Own Device a Let Your Device Outcome. Y no solamente es tener un antivirus, sino saber de ingeniería. ¿Cómo están ustedes desde Megacable apoyando a sus clientes en este asunto? Mira que tenemos un producto que la verdad es que al mercado le ha gustado muchísimo, que es el Internet Seguro Administrado. Lo que hacemos ahí es integrar una red de firewalls administrados sobre el tema de comunicaciones a Internet. Eso sería más bien hacia un tema empresarial, por decirlo de alguna forma. Si vamos al tema residencial, los propios equipos que se entregan, los routers, traen un firewall integrado, que es un firewall básico, es un firewall residencial tal cual, que no está sumado de una forma grande, pero como Megacable también estamos entregando ya firewalls como propuestas de servicio pues hacia la parte residencial. Y lo que sí es, esto sería solamente como de la punta para la casa. Pero si estamos pensando en que las personas que están trabajando de empresa en la parte de home office, tal cual estén haciendo home office, nosotros integramos mucho los sistemas tanto de Webex como de colaboración, como las VPNs y antivirus para las empresas como tal. Es decir, si tú eres un usuario de la empresa, podemos, ya que tu empresa traiga integrado todo el tema de licenciamiento y seguridad para que desde casa puedas trabajar seguro. Si en algún momento tienen algún requerimiento, necesitan que los apoyemos con eso, sí, también con mucho gusto lo podemos hacer. Perfecto. Por el momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien de la audiencia le gustaría agregar algo. Mientras, Arturo, te agradezco y no sé si gustes agregar algo más a la presentación. Algo que se les haya pasado. Simplemente, pues agradecerles a todos el tiempo, también agradecer a ICREA por este espacio para poder presentar nuestro data center. Estamos encantados de estarlo certificando con ustedes también. Es un punto que consideramos primordial y básico para todo este tema de empresas y todo este tema de cumplimiento normativo como data center. Para todos los asistentes, también decirles que invitadísimos a visitar el data center eventualmente. Está en Guadalajara. La verdad es que está muy bonito y fue a estar muy bonito. Es una institución tecnológica impresionante. La verdad es que sí me gustaría que lo fueran conociendo uno a uno. Y pues listo, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Perfecto, Arturo. Dice Alejandro, creo que esta parte te la voy a pasar porque habla sobre costos y espacios de coubicación. Creo que sería bueno que le dieras respuesta personalmente. Sí, con mucho gusto. Perfecto. Pues no hay más preguntas, Arturo. Te agradezco muchísimo el, te agradezco muchísimo la participación y a nombre de CREA y todos los que estamos colaborando dentro de la asociación, pues estamos agradecidos de que Megacable haya confiado en mi CREA para la certificación de su data center. La próxima semana es 16 de septiembre.
fecha especial para los mexicanos y también para la gran mayoría de las personas de Centro y Sudamérica. Por obvias razones no tendremos miércoles de ICREA. Y dentro de 15 días, por esta razón, vamos a tener nuestro miércoles de ICREA sobre el tema de sostenibilidad. Hablaremos de herramientas que facilitan la operación sostenible de un data center a través de la automatización de procesos. Estén atentos, les haremos llegar la invitación a todos los participantes para que puedan estar presentes en esta sesión. Y pues no me queda más que agradecerte, Arturo, Andrea, Maya, muchas gracias por estar presentes, por compartir en lo que Megacable está haciendo para todos sus clientes y pues a nombre de International Computer Room Experts Association les agradecemos a todos los asistentes. Muchas gracias. Muy buena tarde, hasta luego.